Hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Dependiendo a la hora que estés viendo este video, quisiera saludarte, querido hermano y amigo. Antes, permítame presentarme. Mi nombre es Manuel Orellana. Soy un misionero al servicio de Dios. Quisiera compartir con usted la palabra de nuestro Dios. Y quiero invitarte a tener una corta oración. Padre que estás en los cielos, gracias le damos porque nos concede abrir su palabra para poderla estudiar. Rogamos su bendición al abrir su palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Querido amigo y hermano, no sé dónde estés, no sé dónde me estés viendo en esta ocasión, a qué hora sea donde tú estás, solo quiero compartir contigo la palabra de nuestro Dios un poco. Hoy quisiera compartir un curso bíblico interesante llamado La Fe de Jesús. Así de que sígueme todos estos estudios para que puedas entender y compartir un poco y estudiar junto conmigo la palabra de nuestro Dios. La lección de la fe de Jesús es un ejemplar especial que hemos presentado durante años en diferentes idiomas, diferentes países del mundo, para poder adiestrar a las personas en el estudio de la palabra de nuestro Dios. Si tú vives cerca de una persona que pueda tener un curso bíblico o un folletito de la fe de Jesús, puede pedirle ayuda para poder estudiar. Así de que quisiera compartir contigo este maravilloso curso bíblico que, por cierto, para mí ha sido de mucha bendición. La primera pregunta, o lo primero que quiero hablar, es que esta primera lección tiene que ver con Dios. Hablemos acerca de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Por qué debemos de creer en Dios? ¿Quién es Él para creer en Él? De hecho, para poder creer en alguien, es necesario conocer quién es ese alguien. ¿Quién es ese personaje del cual estamos hablando? Por esa razón, te invito para que tú tomes tu Biblia y por favor sígueme con las citas bíblicas que estaremos dando. La primera pregunta que hablaremos acerca de Dios es la siguiente: ¿cuántos dioses existen? Allí en el libro de Efesios 4, versículo 6, la Biblia dice que hay un solo Dios y Padre de todos, el cual está por todos, sobre todos y en todos nosotros. Por lo tanto, la Biblia dice que hay un solo Dios. La pregunta era, ¿cuántos dioses existen? Bueno, hay muchos dioses para el mundo, pero hablando del Dios Salvador, ¿cuántos dioses hay? La Biblia dice que solamente existe un solo Dios Salvador. Por cierto, hay otro Dios que en algún momento podremos analizar. Ese otro Dios realmente no quiere que el ser humano lo descubra. Ese otro Dios se llama Satanás. Realmente él le gusta que los seres humanos le sirvan y lo sigan de una manera u otra, pero que se desvíen del camino correcto del verdadero Dios. Así es de que la Biblia dice que por eso necesitamos conocer quién es Dios en realidad y cómo poder adorar a ese Dios. Entonces, ¿cuántos dioses existen? Según Efesios 4:6, dice que hay un solo Dios y Padre, el cual está por todos, sobre todos y en todos vosotros. Pregunta siguiente: ¿cuál es la naturaleza de ese Dios? Según la palabra de nuestro Dios, ¿cuál es su naturaleza? ¿Ya te preguntaste cuál es la naturaleza de Dios? Cuando analizamos nosotros mismos, nos damos cuenta que nuestra naturaleza es carne, sangre. Somos seres humanos palpables. Pero Dios, la Biblia dice en el libro de San Juan, capítulo 4, versículo 24, usa tu Biblia, Juan 4, 24 dice que Dios es espíritu. Y los que le adoran deben de adorarle en espíritu y también en verdad. El texto dice que Dios es espíritu. Así de que los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Es decir, que Dios, su naturaleza no es carne y sangre, sino que su naturaleza es espíritu. Por eso no lo podemos ver, no lo podemos tocar, no lo podemos abrazar, lo podemos sentir. Pero usted me dirá, pero hermano, ¿pero Jesús no vino en carne y hueso? Sí, es verdad. Jesús vino en carne y sangre, como todo un ser humano. Se despojó de sí mismo y se hizo como un siervo. Vino a ser como un ser humano normal, como tú y yo.
La diferencia es que él no pecó. Pero la Biblia dice que realmente la razón por la cual Jesús traía un físico como ser humano es porque tenía una misión que cumplir. Pero además de eso, la razón por la cual se encuentra en la Biblia que Jesús tenía o es carne y sangre igual que nosotros en el sentido de humanidad, es porque Él era completamente humano. Sin embargo, es porque Él es el puente que conecta lo divino con lo humano. Por lo tanto, la Biblia dice, pero en sí, la naturaleza en sí de Dios, la Biblia dice que es espíritu. Interesante, ¿no? La siguiente pregunta: ¿cuáles son las tres personas de la triunidad de Dios? Hay personas que no creen en la triunidad de Dios, pero la Biblia habla de una triunidad de Dios. Y la Biblia presenta, por ejemplo, te quiero mostrar algunas citas que la Biblia habla acerca de la triunidad. Yo no digo trinidad, sino triunidad. ¿Por qué razón? Porque la Biblia habla de tres seres coeternos: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Está escrito en varias citas de la Biblia que yo podría recorrer por tantas hoy, pero no tengo quizás mucho tiempo porque no te quiero aburrir. Quiero que realmente tú puedas captar, aunque sea un poquito, de lo que estamos tratando de hablar. Pero puedo ir contigo a algunas citas, por ejemplo, Mateo 28, versículos 19 y 20. Jesús dijo, por tanto, id, haced discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Jesús habla acerca de una triunidad entre Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tú puedes encontrar también en el libro de Segundo de Corintios capítulo 13 y el verso 13, en algunas versiones es 14, y entonces el apóstol Pablo dice y termina con este saludo diciendo: la gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Entonces esta expresión dice allí, el texto allí, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Si tú lo lees, 2 Corintios capítulo 13, versículo número 13, en algunas versiones 14. Puedo detenerme un poquito aquí con respecto a esta pregunta. ¿Por qué razón la Biblia dice eso así? Lo que pasa es que Dios es un Dios triuno, formado por tres personas coeternas. Realmente, la mejor manera de ilustrar a Dios es un matrimonio. La Biblia dice que ya no serán dos, sino una sola carne. Pero tú sigues viendo dos personas siempre. Pero realmente para Dios, dice la Biblia, que un matrimonio no son dos, sino una sola carne. Por lo tanto, aunque tú sigues viendo dos personas, trabajan en diferente rubro de trabajo, ambos tienen un proyecto. Y el proyecto es poder llevar adelante su familia. Y amigo querido, la palabra de nuestro Dios dice que Dios también es un Dios, un Dios en el sentido formado en unidad. No unidad que es un ser con tres cabezas, no, de ninguna manera, sino son, mejor dicho, tres seres con un solo propósito. Por eso en la oración de San Juan 17 Jesús dijo: Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Padre, que los que me has dado, yo ruego por ellos, que sean uno como tú y yo somos uno. ¿En qué sentido Jesús dice que sean uno? Bueno, en la unidad, en el propósito, en el proyecto de alcanzar a otros y poder llevar a cabo la misión, en esa unidad de vivir como hijos de Dios. Ahora, eso es por nosotros. Pero hablando de Jesús mismo la Biblia dice que Él y el Padre son uno, San Juan 10:30. Es decir, hay unidad de propósito. Por eso tú vas a encontrar en la palabra de Dios que dice algo interesante. Por ejemplo, hablando del Padre, dice San Mateo capítulo 7, versículo 7 en adelante, dice: pidan y les darán, busquen y hallarán, llames y les abrirán. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama le abren. ¿Qué padre de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que esté en los cielos no dará buenas cosas a los que le piden? O sea que está hablando que el Padre es el sustentador de la creación de todas las criaturas que existimos en esta tierra.
Por lo tanto, la Biblia dice que también Jesús es el mediador. O sea, la función del Padre es que Él es el sustentador, pero la función del Hijo es que Él es el mediador. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Eso está en San Juan, capítulo número 14, versículo 6. Pero el libro de primero de Juan, capítulo número 2, versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Así que la Biblia dice que Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Es decir, en lo humano conecta a la humanidad, en lo divino conecta al cielo. Es decir, Dios nos ha permitido un mediador para poder ser salvos. Es más, el apóstol Pablo dice también que existe un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. También dice el libro de Hechos que en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Hablando de Jesús, nuestro mediador, el único intermedio entre Dios y los hombres. Hay mucho que podemos mencionar con respecto a eso. Ahora, el Espíritu Santo tiene una función importante. El texto dice de San Juan capítulo número 16, versículo 13, que el Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Me detengo en esta pregunta para explicar esta parte. La Biblia dice que el Espíritu Santo es el que convence. Convence. Cuando tú sientes algo en tu corazón que no está bien lo que hiciste, no está bien el camino que estás llevando, no está bien cómo estás viviendo, es que el Espíritu Santo te está llamando, te está invitando, ven, acércate a mí, acércate un poco más, ven, hablemos, como dice el libro de Isaías, venid luego a mí y estemos a cuenta, razonemos. Si tus pecados fueran negros, si fueran rojos, no importa cómo sean, yo los voy a hacer blancos. Es decir, acércate. Pero el Espíritu Santo es el que Dios usa para poder trabajar en tu corazón. Es decir, el Espíritu Santo es Él, según la Biblia, es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Estos tres seres, la Biblia dice que son uno en unidad. Los tres, uno en unidad. Por eso digo triuno. Es decir, unidad de propósito, de proyecto. Y el proyecto que ellos tienen es o que Dios tiene es la salvación tuya y mía. Dios como el sustentador de toda la creación, Jesús el mediador entre Dios y los hombres, pero también el Espíritu Santo es el que te convence de pecado, de justicia y de juicio. Por eso le decía a alguien el otro día, mira, si Dios no es capaz a través del Espíritu Santo de convencerte, ¿quién soy yo para convencerte? Yo no soy nadie. Si tú no te dejas convencer por el Espíritu Santo, ¿quién soy yo para convencerte? ¿Quién es un ser humano? ¿Quién es un pastor para convencerte? Alguien dice, yo tengo el poder de convencimiento, tengo el don del convencimiento. Perfecto, gloria a Dios. Pero ese don es repartido por el mismo Espíritu. Y el Espíritu se encarga de convencer a los seres humanos de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque es lo que más el ser humano necesita, ser convencido de pecado. Hasta aquí hemos visto cuántos dioses existen. No es que existen tres dioses, no. Hay tres personas coeternas formando un solo Dios verdadero. También encontramos la naturaleza de Dios, que es espíritu. Encontramos las tres personas de la Trinidad. Pero ahora quisiera analizar un poco acerca de cómo es el carácter de Dios. ¿Cómo será su carácter? ¿Te has puesto a pensar cómo es el carácter de Dios? Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8 dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si en mí no hay amor, si yo no amo, si tú no amas, si nosotros no amamos, entonces no hemos conocido a Dios, porque Dios es amor. El carácter de Dios es amor. Y te digo una cosa, si el carácter de Dios fuera como el mío, un carácter agresivo, seguramente un carácter que muchas veces, digo como el mío porque no quiero poner el ejemplo de nadie más, pues en el ejemplo de que como seres humanos nosotros tenemos un carácter no muy llevadero muchas veces. Si Dios tuviera el carácter como el de un ser humano, seguramente ya nos hubiera consumido. ¿Se acuerda cuando Juan dijo allá una ciudad que no lo recibieron? Le dije, Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego del cielo y los consuma? Eso fue tan tierno que dijo Juan, el hijo del trueno, porque el carácter de Juan no había sido renovado.
Pero si Dios no es ese Dios con ese carácter, sino que Dios es amor. Me impresiona una cita que dice el libro de Malaquías, me parece que es el capítulo 3, versículo 6, lo voy a buscar para poder estar más cierto. Y dice la Biblia, el libro de Malaquías, que por la misericordia de Dios, Malaquías capítulo 3, versículo 6, si más lo recuerdo, dice que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. ¿Te has puesto a pensar en eso? Porque nosotros los seres humanos, si está lloviendo, no estamos bien. Si hace calor, no estamos bien. Si hace frío, no estamos bien. Nadie está bien como está. Por lo tanto, muchas veces cuesta entender el carácter humano. Sin embargo, el texto dice que por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos porque Dios es amor. Eso es impresionante. Eso está en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 6, dice, porque yo Jehová no cambio, por eso vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, porque Dios es amor. ¿Estamos bien hasta aquí? Ahora, sigamos en la siguiente parte. ¿Cómo nos considera Dios? Allí en el libro de San Juan, siempre primera carta de San Juan, en el capítulo número 3, la primera carta de Juan, capítulo 3, yendo a Apocalipsis está la primera carta de Juan. Hay tres cartas ahí, pero la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 1 y 2 dice, mirad qué gran amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y lo somos. Por esto el mundo no nos conoce porque tampoco le conoce a Él. Ahora, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aunque no se ve lo que hemos de ser, sabemos que cuando Cristo aparezca seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Así de que la Biblia dice que realmente, mi amigo querido, Dios nos ama como sus hijos. ¿No te sientes bien que Dios te ame como su hijo? No hay cosa más maravillosa ser hijo del Rey del universo. Ya te imaginas que en el mundo en el cual vivimos los seres humanos nos gusta es decir, hacernos acompañar de personas pudientes, de personas de rango en la sociedad. Yo soy vecino del alcalde, o yo soy hijo del alcalde, o yo soy familiar del presidente, qué sé yo. Qué interesante, los seres humanos nos gusta estar cerca de esas personas influyentes. Pero ¿no te parece que es más importante que el Señor nos llame sus hijos? Es más, ese personaje que nosotros admiramos, seguramente ni nos parabola, como decimos nosotros muchas veces. Es más, muchas personas son seguidores de alguna persona que ni los conoce. Pero Dios sí te conoce y dice que realmente nos considera como sus criaturas preciosas. Mirad qué gran amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Interesante. ¿No te parece interesante que Dios te cuenta entre sus hijos y te invita a ser hijo de Él? La pregunta número 6 vamos a tratar de analizar y dice allí, ¿se preocupa Dios por nuestros problemas? ¿Será que a Dios le importa tus problemas? Ese Dios del cual estamos estudiando, ¿quién es ese Dios? ¿Está interesado en tus dificultades, en tus problemas, en tu relación conyugal, en tu relación en el trabajo, en tu relación de amigos? ¿Está preocupado con ese problema que estás pasando de salud? ¿Está preocupado Dios? ¿Será que Él le importa lo que pasa en tu vida? Ese Dios del cual estamos hablando, ¿qué tipo de Dios es? La Biblia dice en el libro de Salmo, capítulo 40, versículo 1 al 3. El salmista David estaba pasando por un momento difícil. Por lo tanto, él experimentó la presencia de Dios, porque él dice, mientras leemos el texto de Salmo 40, versículo 1 al 3, dice, pacientemente esperé a Jehová. Por favor, usa tu Biblia. Salmo 40, versículo 1 al 3. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo salir de una fosa mortal, de lodo cenagoso. Asentó mis pies sobre la roca y afirmó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. El salmista David dice que pacientemente esperó a Jehová. Primero hay que tener paciencia para esperar en Jehová, porque Dios siempre llega en el momento correcto, no cuando yo quiero, sino cuando Él realmente sabe que yo necesito.
Ahora dice, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Cuando nadie te escucha, cuando nadie está para ti, hay alguien que siempre te escucha. Y ese alguien es Jesús. ¿Te acuerdas del incidente cuando llevaron a aquella mujer para ser muerta a pedradas? En el libro de San Juan, capítulo 8, registra esa historia. Dice la Biblia que Jesús le dijo, el que de ustedes se encuentre sin pecado, arroje la primera piedra. Ningún ser humano de los hombres que llegaron allí con piedras en la mano fue capaz de tirar una piedra a esa mujer. El único que podía tirar la piedra era Jesús, porque él no pecó. Jesús dice, el que ustedes se encuentre sin pecado. Luego todos se fueron, desde el más viejo hasta el más joven, y quedó solo Jesús y la mujer. Es interesante que aunque todos se vayan, Jesús siempre está ahí. Aunque nadie te escuche, Jesús sí te escucha. Ahora el versículo está diciendo que el Señor nos saca del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, asienta nuestros pies sobre la roca, pone un cántico nuevo en nuestra boca. Y amigo querido, la palabra de Dios dice que realmente por esa causa es necesario confiar en ese Dios, porque Él sí está interesado en tus problemas, las dificultades. Él importa tus triunfos, tus victorias. Él le importa lo que pasa en tu vida, porque ese Dios no es ajeno a la creación y tú eres su maravillosa criatura. ¿Entiendes esto? ¿Puedes captar esto? Ahora, querido hermano, ¿se preocupa Dios por nuestros problemas? La respuesta obvia es sí. ¿Qué debemos de hacer ahora que hemos descubierto acerca de ese Dios maravilloso? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 7, que debemos respetar el nombre de Dios. ¿Por qué Dios no es un Dios como el ser humano piensa que es cualquier cosa? No, 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 no. Dios es Dios. De tal manera que en el cielo, cuando se menciona el nombre de Jesús, los ángeles se postran delante del que está sentado en el trono. Así de que la Biblia dice en el libro de Éxodo 20, versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomará su nombre en vano. Por lo tanto, hay que respetar el nombre de Dios. Es sagrado, sagradísimo. Paso número 2 que debemos hacer es obedecer a Dios antes que a los hombres. Un día los discípulos, después de azotarlos, les intimidaron y les mandaron obligándoles que no predicaran más en el nombre de Jesús. Pero el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 29, dice que los apóstoles respondieron, es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Así de que tú y yo debemos de pensar, no obedecer a los seres humanos, sino obedecer a Dios por encima de todo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Eso es lo que la Biblia dice. Ahora bien, el paso número 3, hay que poner a Dios en primer lugar. Óigame, aquí como que estamos con un problema, porque muchas veces a Dios lo ponemos de último. Pero la Biblia dice que debemos de poner a Dios en primer lugar. Primer lugar. El libro de San Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego todas estas cosas serán añadidas. Todo lo demás. Por eso yo siempre pienso y digo, no necesito andar detrás de bendiciones. Necesito solamente obedecer al Dios, al dueño de las bendiciones. Y las bendiciones van a fluir solitas. Yo solamente debo ser fiel a mi Dios y Él se encarga del resto. Las consecuencias son con Él. Buscar primero el reino de Dios y su justicia. Y para finalizar, paso número 4, debemos de amar a Dios con todo el corazón. No con la mitad del corazón, sino con todo el corazón. Mateo, en el capítulo número 22, versículo 37, dice la Biblia, que el versículo 36 dice que un doctor de la ley le preguntó, maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley de Dios? Esa pregunta es una pregunta bastante no bien hecha, por así decirlo, porque no hay mandamiento mayor, porque el mismo que dijo uno, dijo cada mandamiento. Así de que Jesús respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es similar a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero hablando acerca de lo que estamos diciendo, ¿qué debemos de hacer? El versículo 37 dice, de Mateo 22, amarás a Dios con todo el corazón. No dice con la mitad del corazón, dice con todo el corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, todo, todo, todo. O sea, Dios no quiere compartirte con nadie.
no quiere que tú le des un poquito al diablo, no, Él quiere que tú seas solo para Él. ¿Te gustaría ser solo para Dios? ¿Tú crees que Dios es un Dios todopoderoso, formado por Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Y te gustaría amarlo y obedecerle como su Padre Celestial? Si te gustaría, es un buen momento para orar a nuestro Dios y decirle gracias, Señor, por haberme hablado en esta ocasión. Oremos. Padre, gracias le damos por la vida que nos regala y por mi amigo, por mi amiga, por mi hermano, mi hermana que está escuchando, que está viendo este corto video de estudio de su palabra. Por favor, Señor, sea con la vida de él. Bendígale, bendiga a su familia, bendiga todo lo que emprenda. Y te ruego, Señor, que cada vez que este hombre, que esta mujer, que este niño, que este joven ore a ti, tú le puedas escuchar. Cada vez que pida, tú le puedas responder conforme a su misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde. Es mi deseo y oración. Nos encontramos en un próximo estudio. Que Dios te bendiga. Estuvo contigo tu hermano y amigo Manuel Orellana. Hasta la próxima. Bendiciones.